Buenas tardes, ahora sí a todos ustedes. Creo que estamos dando inicio en la hora que era a este conversatorio. Bienvenida grande al doctor Trinidad, al doctor Izaza, que estoy viéndolos hasta ahora ahí. Ya le iré dando la bienvenida poco a poco a las personas que se nos están incorporando. Les vamos a pedir el favor de que mantengan cerrados o apagados sus micrófonos y las preguntas nos las pueden enviar por chat, que trataremos de contestarlas a la mayor brevedad y de la mejor forma posible. Es un honor para mí poder presentar hoy al doctor Magdiel Trinidad, mi buen amigo de hace mucho tiempo, nuestro cofundador del Fórum Venoso Latinoamericano y bueno, de poquitos años que nos conocemos y de poquitos años que andamos rondando por el mundo y trabajando en las enfermedades venosas. El doctor Magdiel Trinidad es un eminente cirujano vascular de la Universidad de Northwestern en Chicago. Es miembro, pertenece al First International Scholar in Vascular. Dirige FISAMED en México. Tiene la tontería, la bobería de 14 patentes, que yo quisiera que el doctor Trinidad nos las explicara las 14, pero no vamos a tener tiempo. Entonces, vamos a tener que hacer, no vamos a tener, sino qué placer poder tener y poder hacer muchas más reuniones para que vayamos explicando, nos vaya contando cada una de sus patentes. Yo conozco algunas de ellas y son verdaderamente atrayentes, tanto para los médicos como para las personas. Hoy quisimos hacer una reunión en la cual vamos a darle un título a esta reunión para que nos entendamos o nos entiendan todos, que se llama ¿cómo contribuye o con qué se contribuye a la mejoría de la circulación? Cuando estamos hablando de esta circulación, vamos a referirnos al sistema venoso. Entonces, ¿qué es lo que contribuye? Y muchos de los inventos del doctor Trinidad nos lo van a mostrar y nos va a decir qué contribuye. Esta mañana, como todos los días, veía yo un programa de televisión, como lo vemos a diario, donde nos invitan a comprar equipos. Nos invitan a ver cómo se nos mueven las piernas y cómo va a mejorar mejor la circulación. No nos dicen qué circulación es. Nosotros tenemos varias circulaciones en las piernas. Tenemos la circulación venosa, la circulación arterial y la circulación linfática. Y estas máquinas no nos dicen qué es. También hay cremas mágicas que mejoran la circulación. También hay chamanismo que mejora la circulación. Bueno, nosotros vamos a comentar otras cosas diferentes y vamos, como dije, a participar todos. Y quiero darle la bienvenida al doctor Trinidad. Antes de que inicie, vamos a contar, pero quiero darle la bienvenida. Doctor Trinidad, bienvenido a esta reunión. Muchas gracias, Jorge. Gracias por invitarme esta tarde a colaborar contigo en tratar de ayudar a los pacientes para que no pierdan su tiempo, para que no pierdan su dinero y tratar de orientarlos en lo que podamos, ¿verdad? Yo tengo una pequeña transparencia que les voy a enseñar. Magdiel, si me perdonas, las vamos a ver y vas a tener todo el tiempo. Yo quiero hacer un preámbulo para nuestros pacientes con tu venia, porque tú eres el dueño hoy de la conferencia, pero quería mostrarle con tu venia también, ya te lo dije, mostrar 4 diapositivas, no del que nos ayuda a la circulación, sino para orientar un poquitico a nuestros pacientes hacia qué vamos a hablar o hacia qué vas a hablar tú. Entonces, si no te moleste, perdón la mala educación, voy a presentar 3 diapositivas o 4 diapositivas muy rápidas en terminología que nos entiendan para que ya vayan los pacientes viendo cómo es la situación y si tú estás de acuerdo conmigo. Entonces, permíteme para yo dejarte después con todas las cosas, Magdiel, y antes me las comentas o me las criticas. Nos vamos con 3 diapositivas. Vamos a ambientar la fiesta para que claro, vamos a empezar la fiesta, Magdiel. Ya te dije que tú estás con tequila ya y nosotros con café, tristemente. Pero bueno, vámonos con las diapositivas. Si les parece, ¿todos están viendo la figura? ¿Están viendo la diapositiva? Sí.
Ok, perfecto. Muy bien. Quise poner ahí el título que nos estamos dando de la conferencia, como ya lo dijimos hace un momento, que nos ayuda a mejorar la circulación, es del doctor Trinidad. Lo respetamos y me parece interesantísimo. ¿Cómo vamos a mejorar la circulación? Que no sea la televisión, que no sea el doctor Google con quien tanto molesto yo, que no sea el vecino y que no sea el amigo que está al frente que nos dice, nos vaya a enseñar cómo mejorar la circulación. Por varias razones. Hay que tener bases sólidas para decir cómo mejoramos nuestra circulación. ¿Por qué? Porque hablando de enfermedades de la que vamos a hablar hoy, la enfermedad venosa, puede iniciarse ¿cómo? Es nuestro primer título, la enfermedad venosa puede iniciar ¿cómo? Miremoslo hoy. Como pequeñas venitas a nivel del tobillo. Yo creo que el doctor Trinidad está de acuerdo conmigo que uno de los primeros síntomas, si no ya me corregirás, son esas venitas que en el tobillo, cuando cruzamos la pierna o no la cruzamos, cuando estamos en una piscina, nos vemos, es la primera manifestación de que estamos en presencia de una enfermedad circulatoria de tipo venoso. Hay arterial, esa no la vamos a tocar hoy, vamos a tocar las venas, que es el porcentaje más alto que hay en nuestro querido continente, en nuestra querida América, en Europa, en el mundo. Bien, después de esas venitas que todos nos vemos a nivel del tobillo, hay alteraciones cutáneas. Cutáneas quiere decir de la piel, externas, que las vemos. Hay pigmentación. ¿Qué es pigmentación? Cambios en los colores de la piel. Hay engrosamiento y atrofia de la piel. Esa pigmentación es también a nivel de los tobillos y empiezan a verse más negro, más oscuro, además de esas venitas, más oscuro por detrás del tobillo, por delante del tobillo o al lado del tobillo. Eso lleva más adelante a una úlcera de la pierna en actividad o cicatrizada. Hasta ahí no hay problema. Las personas empiezan diciendo, tengo posiblemente herencia de varices y me salieron unas venitas en el tobillo que no pasa absolutamente nada, pero que aquí les estoy mostrando a ustedes el número 3 llega a la actividad de la úlcera, una úlcera activa, o ya nos llegan tarde cuando está cicatrizada. Vamos a mirar la otra. Ya te dejo más bien. Cuando hablamos o cuando llegamos a una consulta no especializada, me refiero no del cirujano vascular, que somos los que tenemos que ver la enfermedad venosa, tenemos que hacer una diferenciación de los síntomas. Ya vamos a llegar allá a algo que les va a interesar. O tenemos que aclarar los distintos tipos de varices. Desafortunadamente, uno muchas veces entra a una consulta y nuestros colegas generales no tienen la culpa porque tal vez no les hemos enseñado y ustedes como pacientes tampoco. Entonces nos quedamos con que le decimos o se le dice al paciente, usted tiene vena varice. Primero, no se dice vena ni se dice varice porque el simple hecho de decir varices está uno pensando en que tiene enfermedad venosa. Por eso esto solamente es posible, detectar los diferentes tipos de varices es posible en los centros altamente especializados. ¿Por qué razón? Miremos más adelante para darle paso al doctor Trinidad a cambiar. Porque no todas las varices son iguales. 3 fotografías feas que nos pueden aterrar, pero no es aterrador. Esto lo vemos a diario y a esto podemos llegar. Una de las primeras que ven ustedes, no sé si está a su lado, sí está a su lado izquierdo, son pequeñas venitas, son telangiectasias. La otra fotografía que está en el centro son venas reticulares. La otra son varices que se llaman varices no tronculares. Miremos 3 más. La otra de la izquierda son varices de la vena safena mayor y la otra de la derecha, perdón, de la safena menor y la otra de la derecha son de la safena mayor. Bueno, esto que les estoy diciendo y que posiblemente complica la situación un poquitico con toda esta terminología, es lo que tenemos que saber y lo que se le puede decir al paciente. ¿Por qué? Cada uno de ellos requiere un tratamiento completamente diferente. Cada uno de ellos requiere un manejo distinto y cada uno de ellos va a tener un pronóstico y un diagnóstico diferente que solamente lo va a hacer el cirujano vascular o el médico completamente entrenado. Por esta razón, no podemos decir es que yo me hice
un tratamiento sensacional para las venas. Allí me cogieron y me pusieron inyecciones. Allí me cogieron y me operaron. No. Mire lo que tenemos de varices en las piernas o de enfermedad venosa. Tenemos una cosa que se llaman telangiectasias, que es lo que las señoras y los señores también llamamos arañas vasculares. Luego tenemos unas venas reticulares. Podemos tener unas varices tronculares. Ya más adelante les explicaremos qué es todo eso. Tenemos varices de la safena mayor, nombres que para ustedes no son conocidos, varices de la safena menor, varices de las venas accesorias, y así seguimos. No las vamos a seguir enumerando. Tenemos hacia la derecha algo que dice varices en cañón, imagínense ustedes qué es. Luego tenemos varices en embarazo, varices perineales. Esto tiene que definirse claramente y de acuerdo a la definición y de acuerdo al diagnóstico, a estos 14 o 15 o 16 nombres que tenemos, es que viene el tratamiento. Los tratamientos mágicos no existen. Aquello de que el doctor XX me curó con inyecciones, que es lo que se ve hoy en día, un centro en la esquina, un centro de estética y curan, por Dios santo. Si tenemos un número de varices, cada una requiere un tratamiento diferente, cada una de ellas requiere un concepto diferente y cada una de ellas debe tratarse por separado. Era todo lo que yo quería y perdóneme, Magdiel, la interrupción, para darle paso a tu charla, que vayamos intercambiando ideas. Lo que quería mostrarles simplemente a nuestros pacientes era que vieran que no es tan sencillo la vena varice como la determinan en muchos sitios y como la anuncian. Y tú sabes que yo soy un enamorado de encontrar avisos en las distintas ciudades del mundo de chamanismo y de curandería. Sigue, Magdiel, perdóname. Gracias, Jorge. ¿Dónde lo vi? Ahí estamos. Pasa las tequilas, por favor. Me guardas uno. Para que entremos en calor. ¿Escuchan esa canción? Hermosa. Desde Guadalajara para todos ustedes. Óyeme, Jorge Negrete era de Guadalajara, es mexicano, mexicanísimo, pero ¿era de Guadalajara o no? Sí, buenísimo para cantar. Por Dios, de las mejores voces del mundo que hay. Sí. Sigue, Magdiel, perdona. Miren, efectivamente, las varices son muy frecuentes y afectan a toda la población del mundo porque son productos de la influencia de la fuerza de la gravedad mientras estemos parados en este mundo. Y debemos de reconocer que es una enfermedad difícil de tratar, pero no imposible. De tal manera que no debemos cerrar los ojos. Fíjense, esta figura aquí está cerrando los ojos al problema, este problema que es tan grande. Yo digo, no hay paliativos para los sufrimientos de la humanidad, salvo la veracidad del pensamiento y de la acción y de que afrontemos el mundo tal como es. No tengo conflicto de interés, pero debo de agradecer a Fisamed Mexicana, Novarix y algunos conceptos que les voy a dar están registradas en el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Yo quiero agradecer al doctor Ulloa porque me contagió desde hace muchos años de ese entusiasmo de permanecer siempre actualizado. Él proyecta a sus amigos y aquí estamos ante una figura, aquí estamos en Colombia con el doctor John Bergan, que es uno de los cirujanos vasculares que más escribió en flebología. Estamos el doctor Ulloa y es un orgullo para nosotros. Él, después de haber estado en la casa del doctor Ulloa, me escribió y me dijo, he pasado una semana fabulosa, me trataron muy bien en Colombia y después quería regresar. John Bergan. El doctor Ulloa es un cirujano que proyecta entusiasmo, proyecta actualidad. Es un honor para mí ser su amigo. Aquí está exponiendo en Guadalajara, Jalisco, en México.
y les voy a contar un poquito un trabajo en conjunto que estamos haciendo y que hemos hecho. Miren, estas hermosas fotografías aquí es una espuma de un medicamento que se produce en Colombia, que se llama esclerol. Y vean ustedes qué formación tan exacta y geométrica de las burbujas. Todas son heptágonos. Y aquí se ve, esta imagen negra que se ve aquí indica que están hechas con dióxido de carbono. Las hice en un espumador y las produje a 30 milímetros de mercurio, y era poner el propósito de poder investigar en qué espacio quedaba, cuál es el espacio vacío, y poner otro medicamento para evitar que después de la inyección ocurra la pigmentación. Aquí en este caso las mezclé con glicerina y vean ustedes qué hermosa fotografía se ve, cómo están flotando. Este es uno de los mejores medicamentos que existen en el mundo. Yo tengo una experiencia enorme de más de 500 pacientes. Bueno, antes que nada, les voy a decir que desafortunadamente, según estudios hechos en Alemania, el 90% de los pacientes en el mundo no reciben la compresión adecuada. Y esto ha sido evaluado extensamente y se reproduce en diferentes estudios. Magdiel, perdóname, te estás refiriendo a que no reciben la atención adecuada. Nos estás hablando de medias, ¿verdad? En de las general, medias que mandamos diariamente, muchos de nosotros o muchos médicos que ven a un paciente, le dicen levántese la falda o el pantalón, tiene vena varice, que no se dice así, y le mandan medias. Eso es lo que se está refiriendo a esas medias, ¿de acuerdo? Exacto, exacto. Perfecto. Que no está bien certificada, no está bien graduada, ¿sí? Por lo tanto, ese paciente, es la última Magdiel, sí, ese paciente sí. te puede consultar o por varices o porque tiene las piernas inflamadas o porque te dice tengo mala circulación venosa por cualquiera de estas causas. Exacto, puede consultarme porque tiene mucho cansancio, ya por las tardes tiene calambres, sí, está cambiando su piel, se está poniendo más oscura, le han recetado ya en alguna farmacia alguna media y no tuvo el resultado adecuado, ¿sí? Ajá. De tal manera que... Permanecer de pie quieto también, Magdiel, permanecer quieto con las piernas colgando, no hacer ejercicio. Cuéntanos un poquitico para nuestros pacientes si eso puede llegar a producir lesión de la pierna, de la enfermedad venosa, o puede llegar a producir enfermedad venosa antes de que sigas con esto, si eres tan amable. Sí. Estar de pie por largos periodos sin caminar, sin moverse, se llama enfermedad profesional y es un riesgo que adquieren los pacientes por estar trabajando parados mucho tiempo de pie. Esta es una enfermedad que predomina entonces en los peluqueros, en los policías, en los militares y en los cirujanos también. En los cirujanos, ¿sí? En los esteticistas. Sí. Y se va desarrollando progresivamente la enfermedad. También predomina en los que estamos sentados mucho tiempo sin actividad de las bombas musculares para acelerar la circulación. Perfecto, doctor Trinidad. Perdóneme que lo hubiera interpelado un poquitico. Puede continuar usted porque por lo que estoy viendo y usted nos va a desarrollar, no se trata, aquí dice, el arte de vendar o aplicar medias es un fenómeno físico, mesurable en todos sus parámetros. ¿Nos aclara un poquitico mejor eso, Magdiel, por favor? Sí, de tal manera que debe atrás de recetar medias y atrás de aplicar vendajes, nosotros debemos de pensar que el paciente tiene un defecto físico hemodinámico que hay que corregir. ¿A qué me refiero yo esto? Como el oftalmólogo. Si tú vas con el oftalmólogo, debes de salir viendo perfectamente bien. Te aplica toda su ciencia y no vas a usar los lentes de otra persona, sino que vas a pagar porque te corrijan un defecto
y tú lo ves, los resultados de una vez. No tiene por qué un paciente simplemente si siente enfermedad, ir a la farmacia, tomar los lentes que están ahí y tratar de ver bien. No, no se puede. Tiene que Eso, tener una consulta con el cirujano vascular, con el angiólogo, para que él le prescriba la cantidad de fuerza que necesita para corregir ese efecto que tiene. hasta ahí entiendo, Magdiel, perdóname Sí. si estoy equivocado, que uno puede llegar perfectamente a la farmacia o uno puede llegar, aquí en Colombia existen unos almacenes que se llaman San Andresito. San Andresito es por una isla que tenemos nosotros, que es un puerto libre, que es San Andrés, Colombia. Entonces se traen las cosas de allá o se traían y habían varios lugares, varios San Andresitos donde vendían perfumes, lociones, medias para la vena varice, mal llamada así, ¿no? Entonces, yo creo que tú te estás refiriendo también en forma de que uno no puede llegar a la farmacia a decir esto me va a mejorar la circulación de las piernas porque me la venden en este sitio. Eso no es así, ¿no es cierto? Sí, yo pienso que si llegas ahí y tratar de conseguir unas medias y el dependiente, el que trabaja ahí, solamente tiene una marca, te va a tratar de vender la marca que él tiene. También te va a tratar de vender la última que tiene y probablemente te produzca una constricción, que llegues a tu casa y no te la puedas poner. ¿Qué es constricción, Magdiel? Perdona. Te aprieta demasiado en la pantorrilla, Ajá. ¿verdad? Y eso hace que te produzca dolor y que la mayoría de los pacientes que nosotros vemos han tenido una mala experiencia en el uso de medias elásticas, porque todos dicen, ay doctor, a mí no me receten medias elásticas porque no las aguanto, no las aguanto. Es lo primero que te van a decir, porque ya han tenido una experiencia mala previa, ¿sí? Ay doctor, no me la puedo poner, no encuentro quién me la ponga. Ya. Todo Basado en eso, Magdiel, la contención o el soporte o las medias, llamémoslo, son necesarias. Pero en cómo son necesarias, sigue desarrollando tu conferencia que te la he interrumpido como 2 o 3 veces, pero para hacer claridad, hasta ahí llegamos que el irnos a la esquina, en irnos sí, a la botica, a la farmacia, a decir un par de medias porque el médico me dijo, tengo vena varice, no se hace. Eso es lo sí, que estamos clarificando. Ok. pero aquí el que vende las medias debe tener cierta preparación y ética profesional para poder decirle al paciente, yo no tengo una media que a usted le va a servir, ve a un especialista. Esta media le puede que le mejore, esta media debe tener unos conocimientos básicos de la elastocompresión, la persona que, que, que venda las medias. Es decir, yo aprendí esto de don Álvaro Ponguta, de ahí de Colombia. Dice, yo no puedo vender las medias Novarix aquí en la farmacia porque la persona que está vendiendo vende papayas, vende dulces, vende medicinas y no va a aprender nada. Yo necesito una persona que tenga conocimientos y tiempo y esfuerzo para entregar lo más ético por lo que va a pagar el paciente. ¿Sí me entiendes? Ya. Entonces, porque nada más ir a una farmacia y la persona le va a vender lo que tiene, no es ético y la persona, la paciente va a perder su dinero, va a perder el tiempo y puede salir mal, puede desarrollar una trombosis venosa. ¿Tú estás de acuerdo en que primero se debe diagnosticar y luego mandar las compresiones? Decir qué es lo que Sí, debe hacerse claro. también. Sí, siempre nosotros tenemos que ver en qué estadio está la enfermedad. Sí, si es grado 1, pongámosles muy fácil, varices nada más, varices y edema y varices o ya tengo manchada la pierna o ya he tenido úlceras en una forma para no ir a una cosa tan extensa, pero además la paciente debe saber qué tan gruesa está su pierna y uno debe de saber qué agilidad física tiene, qué agilidad mental tiene para que pueda aceptar lo que uno le va a proponer, ¿no? Ya. Entonces, aquí para terminar,
les voy a decir, debes saber el grosor de la pierna, qué tan dura está, qué tanta fuerza tiene la media. Y este fenómeno que se da entre la pierna y el material de compresión, ¿sí? Entre la pierna y el material de compresión, debe ser estudiado siempre. Y si uno hace el diagnóstico y ahora sí que si le atina, ¿verdad? Si ya lo prescribe bien, lo puede uno medir, el paciente no se debe de alejar de ese perfil de presión que ya conoce, es ideal para su pierna. Fíjense bien, no estamos muy bien. En un curso de elastocompresión que hubo, yo fui con el experto y le dije, póngame un vendaje. Y me dijo, te voy a poner un vendaje de 30 a 40, 5 vendas multicapas. Solamente me duró 5 horas y me lo tuve que remover por dolor. Ok, puedes activar la conversación con lo que estén preguntando los pacientes Sí, o yo sigo. sí, no, no, yo te hago una pregunta aquí que tengo aquí es, ¿cuál es la compresión adecuada para prevenir la enfermedad venosa? Me imagino que es para prevenir la enfermedad venosa. Esa pregunta pues te la hago a ti y después contesto yo algo de esa pregunta que la tengo acá y estoy bien. Bueno, yo también en este momento yo tendría que ver el paciente cuál es su peso, cuáles son sus actividades físicas, cuál es el grosor de su pierna, porque si es una pierna muy gruesa, yo no voy a mandar 15 milímetros de mercurio, se me va a perder esa presión en un perímetro muy grande, ¿sí? Pero en términos generales, yo no recetaría más de 30 o 20 milímetros de mercurio para un paciente que quiero prevenir el desarrollo de las venas varicosas. Si tú tienes otro comentario, pues te lo No, no, agradezco. no, perfecto, Miguel, una interpelación aquí. Desafortunadamente, tenemos un cupo de 100 personas y el auditorium está completamente lleno, pero bueno, espero que nos hagan las preguntas necesarias. Y volviendo atrás a lo que nos estás mostrando, ¿cuál es la media ideal? Hombre, hay que ver, hay que valorar ese paciente, hay que ver si tiene insuficiencia venosa, si no la tiene, es decir, si tiene daño de las venas o no las tiene, y yo creo que todo eso suma para mandar una compresión, ¿cierto, Maguire? Sí, todo se junta, todo se va Al ojo no se puede. poniendo. Sí, sí, definitivamente yo tengo que tomar en cuenta. Fíjate, una vez yo receté una media a un paciente que yo tenía miedo de que no se le iba a poder poner y el paciente era ciego y fue Ajá. el que mejor tacto tenía y mejor se la puso que todos los demás. Tocándose cada punto, se puso la media mejor que cualquier paciente y porque tenía desarrollado el tacto. Bueno, Entonces eso me enseñó a mí que no solamente depende de una sola cosa, de un solo factor, sino que es multifactorial que hay que tomar en cuenta. ¿y ¿Sí? quién lo puede definir, Magdiel? El especialista definitivamente tiene que ser bajo la responsabilidad de un especialista, porque yo he visto pacientes, me consultaron un día aquí en un hospital cerca, operaron una paciente de hernia y al rato está que no puede respirar, que no puede respirar. Fui a verla y tenía unas medias antiembólicas que le quedaban constriñendo, ciñendo la pantorrilla, la pierna, y había hecho una trombosis y eso terminó en una embolia pulmonar. Lo que pasó es que le dijeron a la familiar, compre unas medias aquí en la farmacia de al lado, ¿sí? Y Sí, fue simplemente unas medias antiembólicas que le produjeron una embolia pulmonar y una operación excelente, preciosa la operación. Afortunadamente fue pequeña y quitándole la compresión se salvó el asunto, bueno, se salvó el bueno, paciente. muy bien. Ya que estamos aquí, estamos en este campo y nos estás mostrando presiones y ya vas a seguir más adelante y aquí vamos a contestar las preguntas que sean necesarias. ¿Qué opinas de eso? Yo no sé si en México deben tenerlo, porque pagan unas propagandas extraordinariamente altas, imagino yo,
porque nos enseñen a colocar los pies en un equipo que nos mueve los pies para estimular la circulación. ¿Le creemos a eso? ¿No le creemos antes de que sigas con tus medias? Cuéntame. Mira, esa imagen es de un paciente diabético que se subió a una máquina de esas que producen vibración para mejorar la circulación. Ya, este es el pie, la planta del pie, ¿no? La planta del pie y se bajó ahí con úlcera. ¿Quieres repetirnos que se fue 20 minutos Magdiel, ¿quieres repetirnos lo que estás diciendo? Que por un momento se nos fue la onda, como digo yo, ¿nos repites? Sí, era un paciente joven que compró ese equipo porque le dijeron que mejoraba la circulación, era diabético, se paró en esa máquina y cuando no sentía bien y cuando se vio, me enseñó esas úlceras que tiene ahí, mira, esas ampollas que se hizo ahí. Ya. Y lógicamente eso fue muy difícil sanarlo y fue por una máquina de estas. Ah, perfecto. Sí, Bueno, se ve perfectamente la úlcera, ¿verdad? claro, ahí se ve. Bueno, estamos compartiendo criterios de que lo que a uno le anuncien todos los días y que el radio no son nuestros médicos, que la televisión tampoco es nuestros médicos, lo vemos a diario. Desafortunadamente, las personas están muy dadas a esa parte comercial, nos anuncian productos mágicos que por la mañana tiene una enfermedad venosa y por la tarde ya se la han quitado. Hay que poner y hay que tener muchísimo cuidado. Y esta fotografía que muestras es muy diciente. No sabía Es yo muy que podía. convincente cómo ocurrió este fenómeno y el paciente ya no lo vuelve a usar. Ya. Fíjese, otra media que anuncian mucho es esta media, Jorge. Allá en Colombia tal vez anuncian esta media con cierre, con Con cremallera. cremallera, sí, muchísimo. Eso en la televisión la vemos. Póngase las medias con la cremallera, súbase la cremallera, la media mágica, al día siguiente las piernas están desinflamadas y si hay enfermedad venosa, ha desaparecido por completo. Perfecto. Bueno, Sigue, Magdiel. ¿y cuál es el problema aquí? El problema es que cuando ustedes jalan con el cierre, necesita el paciente tener fuerza en los dos dedos porque toda la fuerza la tiene que depositar en sus dos dedos y muchas veces no puede cerrarlo. No puede cerrarlo. Ahora, el paciente cierra la media, se desinflama y ya no puede apretarla más. Al rato se le cae y también le puede quedar muy corta y también le puede producir lesión y constricción aquí. De tal manera que esta media adquirida, comprada a distancia, puede ser peligrosa. ¿Sí? Yo le puse aquí un equipo que se llama un dinamómetro y le di un jalón aquí para saber cuánta fuerza se necesita y para muchos pacientes adultos yo lo veo difícil que puedan ponérsela. Claro que en la televisión ponen pacientes, es un comercial muy bien hecho, pero ellos no se van a hacer responsables de los daños que te pueda causar. Ahora, el cierre en esta parte tiene un y esto aumenta la presión y eso puede causar también aumento de la presión en el borde anterior del hueso aquí, que es lo más duro y puede lastimar. Bueno, para eso también se puede corregir, se puede hacer a la medida, miren aquí es una medida que tiene un ángulo de ajuste aquí. Yo suelto este ángulo y le quito y le produzco un gradiente. Muy fácil de poner y esta es la media que el paciente ciego se lo ponía muy fácilmente y aprendí que es más fácil ponerla que con cierre. Ahora, también los cirujanos tenemos muchos problemas, se nos cansan las piernas cuando vamos a operar y no sabemos dónde dejar el celular o la cartera, pero yo también aquí le puse a esta media un espacio para poner la pluma y el celular. Y eso me resolvió muchos problemas con los médicos. También la utilizamos para viajar. Sí. Magdiel, estas son, yo sé que son creación tuya, pero cuéntanos porque esto es creación tuya y cómo anda, cómo va, obviamente tiene que estar bien, lo has registrado, ya lo has patentado. Cuéntanos un poquito.
Sí, bueno, esta media se genera con la computadora. Se, se toman los perímetros que hay de la pierna, 11 perímetros. Estos son los perímetros, se meten a la computadora y la computadora hace los ajustes que tú quieras para aumentar o disminuir la presión que vaya disminuyendo hacia arriba. Pero como los pacientes tienen la tendencia a todo lo que les des que sea elástico, a apretárselo demasiado, entonces acá yo le puse el ángulo de ajuste, se llama, para que nunca haya constricción. Y esto es una patente que yo he hecho pues, muchísimas, y todas a la medida. Y eso me ha ayudado y facilita ponerse la media elástica. Se llama media elástica a cielo abierto porque la abres, está abierto hacia el cielo como si fuera una férula y después la cierras paulatinamente y despacio. Muy útil para úlceras, para dolores o para que el nieto le ponga la media a la señora. O sea, tienes que buscar que cómo vamos a ayudar al paciente, ¿no? Ya, Entonces, me ha servido eso. perfecto. Magdiel, tenemos una pregunta y me siento feliz porque es desde México, ¿no? Sí. Que te la van a hacer a ti. Doctor, buenas tardes. Saludos de CDMX. Ya cambiaron DF por México, es Ya ahora CDMX, se llama Ciudad de México. Ciudad de México. El DF ya dejó de existir. Sí, no me gusta ese nombre, pero lo que es imposición, así es que lo Bueno, aceptamos. sí, lo que pasa es que queda largo, ¿no? CDMX, bueno, de México. Dice, ¿en qué momento que observamos una varice es el momento indicado para referir a valoración con el cirujano vascular? Es decir, a partir de qué tamaño, qué grosor. Gracias. Ahí tienes la pregunta del millón, Magdiel. Fíjate que ya el mismo, ahí en la pregunta está la respuesta, porque él ya se vio la varices. En el momento en que se la vea que ya no le gusta y que le entró la duda que es una varices, ya debe ir con el médico y puede regresar diciéndole el médico que es una vena que está nada más hipertrofiada por actividad muscular, pero que no tiene reflujo. O sea, en el momento en que él tenga la duda, ya debe de ir con el angiólogo y puede regresar muy contento, decir, es una vena notable, como dicen los pacientes, ay, mira, a mí nomás se me notan muy bien las venas porque hago mucho ejercicio. Bueno, si es cierto, se le notan mucho, tiene fuerza muscular, tiene venas dilatadas, pero no tienen reflujo, no es una varices. En el momento en que el paciente tenga la duda, debe de ir, Jorge. Sí, y acordémonos que mostré en una diapositiva yo, alternando acá contigo, que son 15 o 16 tipos diferentes de varices y que cada una representa un tratamiento diferente, una situación diferente y una presión diferente. ¿Estamos de Sí, acuerdo, Magdiel? estamos muy de acuerdo. También les quiero decir que existen varices buenas. Si una paciente me llega con una varices muy grande, yo tengo que ver si no tiene tapadas las venas internas. Y lo que estoy viendo es una vena que está compensando, o sea, una vena alterna, porque ya me ha pasado, yo paciente le dije, nunca se vaya a dejar inyectar esa vena porque usted tiene tapadas las venas internas. Y fue con el que nada más inyecta y le produce una trombosis de esa vena y se vino un problema porque era una vena buena. Si no todas las venas se inyectan. Sí, no, ahí Y tienes entonces, toda la razón y te voy a hacer una interpelación. Ni más sí, faltaba. Puede uno producir una amputación de una extremidad con el hobby o con la gana de tener una consulta diciendo, venga, esto es para inyectar. Eso es lo más absurdo que hay en el mundo y tú lo estás diciendo, donde llega a haber una trombosis venosa profunda, que así se llama, es decir, que las venas del sistema profundo han sido lesionadas alguna vez en la vida y se ponga uno a acabar con estas venas superficiales que son buenas, como dices tú, acaba uno con la pierna del paciente, con una amputación exacto. perfectamente, perfectamente. Qué Con bueno que eso, tocamos ese punto, Jorge, porque yo he visto recientemente aquí en Guadalajara hay una clínica que tú vas y te inyectan todo y te regalan algo para que te dejes inyectar, o sea, y el paciente fue y le pusieron una trombosis, tuve yo que hacer
esa venita, tratarla de rescatar con una funcioncita, sacarle los coagulitos hasta que se volvió a permeabilizar, porque es una situación bien difícil. Es Y bien yo se difícil, lo valga la redundancia, pero lo que tú estás diciendo tienes toda la razón. cara a la primera. Y yo les pregunto a mis colegas cuando hacemos este tipo de seminarios, de diálogos, de conversatorios, es ¿cuántos años le toma a una persona para llamarse cirujano vascular? Yo ya he preguntado en Perú, he preguntado en Brasil, en Argentina, en nuestros comentarios, en Colombia ya les conté. Cuéntanos, Magdiel, para poder inyectar una venita, como se llama, que ¿cuántos años estuviste en la universidad? En la Bueno, yo universidad estuve no, en en la la escuela especialidad. médico-militar, en la escuela médico-militar 6 años, en residencia otros 6 años, 2 años 3 años en Estados Unidos y regresé a aprender a inyectar las varices después de esa larga carrera y regresé a aprender con el doctor Villavicencio, que tú conoces, Sí. y siempre me dijo, con mucho cuidado, Maquiel, con mucho cuidado, con mucho cariño a tus enfermos, no los lastimes, no, cuídalos. ¿Sí me Sí, hay entiendes? 3 puntos para poder hacer, como dices tú, poder inyectar, y nos salimos un poquito de tema, pero hay 3 puntos, hay que tocarlos todos porque es un conversatorio. Es hacerlo con mucho cuidado, hacerlo con mucho cuidado y hacerlo con mucho cuidado, 3 parámetros. Y Exacto. hacerlo después de 6 años de especialidad, de 6 años de especialidad y de 6 años de especialidad. No sé si compartimos. Estamos de acuerdo, porque Es- no es solamente, si tú inyectas un paciente y se te complica, tienes que resolver el problema. Urgentemente me han llamado porque me dice, doctor, por favor, le voy a mandar a un paciente que le inyecté y le inyecté afuera. Le inyecté y ahí tiene ya el problema. Tráelo, vamos a ver qué podemos hacer. Y aquí te felicito, Jorge, porque tú es el único que te desarrollaste el antídoto al esclerosante. Y los demás esclerosantes no tienen antídoto. A mí me llamaron de urgencia porque todo el medicamento se equivocó y se lo inyectó afuera de la vena y era de alta concentración. Por Gracias, supuesto, Miguel. Se me había olvidado terminamos ya. la necesaria. Y no hay un medicamento que tenga el antídoto y en tu caso eso da una seguridad enorme. Sí, tal vez no lo he comentado mucho y esto tiene algún tiempo, gracias Magdiel. Vale la pena comentar en algún momento en la vida porque sí es un antídoto que inmediatamente evita que vaya a pasar una úlcera o una gran lesión. Perfecto. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿hay alguna media o calcetín para usar profilácticamente en el caso de los cirujanos o algún dispositivo útil? Pregunta el doctor Armando Morfín de Ensenada, Baja California. Creo que el doctor Armando Morfín es médico militar. Pregunta. Vamos a preguntarle si es médico militar. Es de Ensenada, Baja California, ya te dije, de México. Sí, O dice, o te está sugiriendo, o es factible diseñarlo a la medida. Bueno, de eso claro. básicamente Sí, tienes que comentarlo. Coméntanoslo, Magdiel. Coméntale en este aspecto, Jorge, que tú has estado muy ¿Quieres repetir, por favor? sí, en este caso, si el paciente tiene una extremidad, una pierna muy gruesa, pues muy grande, es mejor hacérselo a la medida. Ya. Puede él hacérselo a la medida, pero aparte sí puede encontrar varias marcas que le pueden ayudar, de que le dan compresión y que le quitan el dolor. Nada más que no le estrangulen, pues. Esto lo quiero comparar, haciendo un poquitico aquí de demorarnos un poquitico, que tú dices que no se puede llegar a decir, véndame un par de medias para varices. Qué rico tener a mi buen amigo Luis Fernán Izaza, gran oftalmólogo. Primero porque sé que de pronto le estamos aburriendo aquí con esta charla, pero ya que está Luis Fernán, para nosotros una media comprada en la esquina sería como las gafas. Tú me dirás si es así, que llega uno a un sitio y se las va midiendo y mira cuántas dioptrías tiene para poder leer si es lo mismo o es mejor mandárselas a hacer, conseguir una fórmula o ir y comprar las gafas genéricas que venden en la calle, en San Andresito. Luis Fernán, rico que intervengas con nosotros. Cuéntame. ¿Quién?
¿Está? Perdón un segundo, creo que el doctor Isaza está ahí. ¿Sí está Luis Fernán? Para la pregunta de las gafas que hiciera yo, no te oímos. ¿Cómo está? Esperemos un momentico. Sí, los esperamos. Ahí está. Luis Fernán, sí, ya te oí ahí carraspear un poquitico. La pregunta te la vuelvo a hacer y gracias. Es que estamos hablando con el doctor Trinidad de que si es lo mismo llegar uno a la tienda de la esquina, al almacén de la esquina, y decir un par de medias porque tengo vena varice, o mandarlas a hacer o hacerlas de acuerdo a la extremidad. Si yo voy a un almacén como en cualquier lado de Estados Unidos o inclusive aquí de Colombia y digo no veo bien, entonces me dicen ahí en ese estante hay gafas que me puedo poner y me arreglan la visión o las lupas que venden en televisión. Si eso se debe hacer en oftalmología comparándolo con las medidas genéricas que venden, o simplemente necesito un examen y que sea lo que deba formularse. Cuéntanos, Luis Fernán, ¿qué pasa con los ojitos? Mira, eso exactamente estábamos ahí comentándolo en comité nuestro, de que realmente los tratamientos todos deben ser individualizados, nada generalizado, porque si se va a comprar unas gafas en una óptica sin ningún examen, pues hay la posibilidad de que el 10% le queden bien, el resto no le va a quedar bien, entonces se va a fatigar. Y eso mismo ocurre con las varices, pero con las medias. Si va uno a comprar una media y le queda muy apretada, puede ser más perjudicial que no la utilizara. Perfecto, ¿Cierto? Luis Fernán, muchísimas gracias. Yo creo que el ejemplo se aplica y ves que en la medicina no podemos decir esto es ojitos, esto es piernitas, toda es una sola y toda tiene que Sí, tener una ética y un manejo considerado por un especialista definitivamente. estamos de acuerdo, Jorito, muy bien. Fernán, Yo perfecto. siempre pongo el ejemplo del oftalmólogo, Jorge. Sí, dime, cuénteselo al doctor Isaza. Ah, bueno, el que dijiste tú, me pareció interesante. Doctor, doctor, yo siempre pongo que el oftalmólogo es el más científico en prescribir los tratamientos. Más exacto. ¿Está Bueno, correcto? me parece perfecto. Creo que, no, aquí tenemos una cantidad de colegas y amigos. Jorge Hernando está, creo que tú estás, hijo, ¿estás por ahí? Para que nos cuentes cómo es si ordenas tus medias, cómo las ordenas tú. Bueno, posiblemente no te vimos, se nos fue. El doctor Panizo, lo vi esta mañana, pero bueno, sí está Jorge Hernando. Antes quería preguntarle, ¿cómo manejas tú lo de las medias? Cuéntanos en pocas palabras, Jorge Hernando. No te oímos. ¿Sí me oíste? Ahí estás. A ver, dale. Aló. ¿Qué hubo? ¿Ya nos estás oyendo? Sí, es que entiendo que por administrador ustedes tienen que darle micrófono a quien le vayas preguntando. Ya, Entonces acá ya. estoy. No, estábamos hablando con Magdiel y con Luis Fernán Isaza, que qué dicha tenerlo aquí, nos está dando unos ejemplos muy similares, no sé si los alcanzaste a oír, de la comprada de los lentes en la tienda de la Sí, esquina o la formulada hecha con todo el rigor. Y con Magdiel estamos hablando de qué tipo de medias usamos, si se puede llegar al San Andresito aquí en Colombia, al cualquier droguería, decir, véndame un par de medias porque me molestan las piernas. quisiera decir que sí, que el ideal es que se hiciera porque no todas las personas son iguales, porque las cosas deben ser hechas a la medida y sería el ideal. Desafortunadamente el modernismo, y esto viene haciendo hace 90 o 100 años ya, los americanos nos han dado la pauta y dejaron de hacer ropa a la medida como se hacía yendo uno a la sastrería y midiéndose, o en las casas en las que antes no se trabajaban, las mujeres no trabajaban, eran las encargadas de hacer la ropa para los hombres y para el resto de la familia. Hoy en Ah, día, desafortunadamente, esto tiene 90 años, la industria de textiles, la industria de confección de ropa,
desarrolló el small, medium, large y hay una serie de parámetros que se salen por encima de eso. Hay extra large, doble X, triple XL y hacia abajo hay XP, P y hay una serie de parámetros en donde cabe toda la humanidad, todo lo que es la gente, el tamaño de las personas. Y en industria vemos eso, no es el ideal. Hay muchísimo torniquete que se nos forma cuando se le manda a un paciente la realización de la compra de una manera pseudo estandarizada, porque si bien se puede hacer la medición y la compra de este tipo de medidas por altura, lo que es muy difícil es qué tan ancha es la pierna, qué tan ancha es la extremidad. Digamos, de la rodilla para abajo no tiene problema, pero definitivamente los muslos son increíblemente heterogéneos y los diseños que se hacen y que nos traen acá y nos importan acá a nosotros son diseños que vienen de un tipo de mujer muy diferente. Estamos hablando de mujer porque es la compradora del 75% de este tipo de compresión, no porque haya más mujeres que hombres, sino porque son más juiciosas. Pero esto hace que sea completamente difícil de realizar algo que es lo que nosotros quisiéramos, y es ordenarle una prescripción y que esa prescripción fuera estandarizada para que cada persona tuviera un diseño a su medida de la media, pero esto por cuestión de costos y por cuestión de practicismo, pues llega obviamente la industria de textiles y la industria de confección de este tipo de devices, entre comillas, y tienen que hacer un proceso de estandarización, que es lo que se nos ofrece hoy en día y es lo que tenemos en los anaqueles de las farmacias, lo que encontramos en las páginas web y lo que encontramos nosotros en la visita médica. Bueno, perfecto, te agradezco. Magdiel, no es que estés saboteando tu reunión, lo que pasa es que están preguntando muchas cosas y una de las preguntas que hacen, la quieres contestar tú y tengo también, está el doctor Raúl Mejía, me siento complacido, Raúl, te estoy viendo. La pregunta es, ¿necesario un ecodoppler para saber qué tipo de medias formular o la clínica es suficiente? Entonces, démosle primero que todo la palabra a Magdiel, perdón, si la clínica es suficiente, y Raúl, gracias que te veo ahí para que nos contestes con un poquitico de claridad. Hagamos comentario ahí, hagamos conversatorio, Magdiel. Sí, a nivel de especialista, el especialista tiene que dar el resultado al 100%. Porque yo utilizo el ultrasonido antes de poner la media y le hago un ultrasonido a veces hasta con la media puesta para ver que esa vena ya está funcionando, ya no tiene reflujo. Y entonces me doy por satisfecho. Fíjate, así tan exagerado soy que le hago a mis pacientes y ellos creen que no, pero así es. Ves las venas, la safena, veo las venas internas, las venas de la corva y veo que ya funcionaron o que no funciona eso y trato de dar una solución al 100%. Yo casi lo hago hasta después de poner la media o mi enfermera lo corrobora. No sé qué hagan los demás, pero para mí ese es el estándar que yo trabajo. Perfecto, Magdiel, gracias. Raúl, bienvenido. Rico verte. Cuéntanos. ¿Estás oyendo? Si consideras tú que debe hacerse un dúplex, bueno, la parte clínica es importante, el examen para ver cómo está la circulación venosa profunda, superficial es importante. ¿Tú crees que debíamos mandar estudios dúplex a la gran mayoría de nuestros pacientes o a casi todos antes de formular un vendaje, una media, para saber cuál es la condición? Ok, sí. Pues yo estaba oyendo al doctor Magdiel. Doctor Magdiel, buenas noches, ¿cómo me le va? Un placer estar oyendo esta conferencia tan enriquecedora. Gusto saludarte. Saludar al doctor Jorge Ulloa, al doctor Jorge Hernando y a los otros colegas que nos acompañan esta noche. Bueno, el duplex scan color o el ecodoppler pues la verdad no todo el mundo lo hace y no lo hacen bien. Entonces muchas veces envían los pacientes a que les hagan un examen previo y en el caso, por ejemplo, del doctor Magdiel, que hace él mismo, maneja el ultrasonido, pues con su amplia experiencia, pues llega a un diagnóstico preciso.
¿sí? Por eso nosotros los que estamos dedicados al ultrasonido, básicamente al diagnóstico vascular, ya tenemos como nuestros médicos que confían en nosotros, que sabemos qué es lo que ellos necesitan, pero lo que sí creo, y es la idea que quiero llevarle a todos estos pacientes que nos acompañan hoy, es que el dúplex o el ecodoppler, ¿sí? O la fleometría debe ser, por ultrasonido, debe ser un requisito previo para cualquier tratamiento. Claro. El paciente no puede llegar a cualquier consultorio que le formulen cualquier tipo de media o le hagan en le inyecten de una vez una vena, que lo puede hacer una enfermera, simplemente que sepa coger una vena va a inyectar una vena, sin tener un ultrasonido no es lo propio. Entonces, mi consejo es siempre, antes de que el médico le vaya a hacer algún tipo de tratamiento, si el especialista maneja el ultrasonido, que se lo haga antes de hacer el tratamiento, y si no maneja el ultrasonido, que le mande a su médico de confianza el examen para ya llegar a un tratamiento adecuado. Yo siempre digo, un excelente diagnóstico lleva a un óptimo tratamiento. Gracias, Raúl. Muy gentil. Magdiel, perdóname que te tenemos embolatada tu charla un poquitico, pero eso quiere decir que han surgido interés. Entonces, ahí tienes 2 fotografías elegantes, muy bonitas. No sé qué quieran decir. Explícanos y cuéntanos. Siga. No, esto es grave. La paciente de acá la operaron de una hernia y para quitarle el dolor y controlar la cicatrización le pusieron una faja y desarrolló una trombosis venosa profunda porque la faja estaba muy apretada. Perfecto, sigue, Magdiel. Esto es una lesión aquí de la piel porque una media muy apretada. Miren, este otro es mucho más grave todavía. Es un diabético con una sola pierna y que le ponen un vendaje y le causan un daño, una úlcera y terminó en amputación. Ya no tiene las 2 piernas porque lo vendaron muy apretado. Es grave. Bueno, perfecto, Magdiel. Mira, una pregunta. Acá nos están haciendo una pregunta, Magdiel, Sí. Que viene desde Lima, Perú. ¿Qué estrategias emplean para condicionar al paciente el uso de medias en clima cálido? Y tienen toda la razón. Nos mandan un saludo desde Lima. Entonces, ¿qué hacemos con el clima cálido, Magdiel? ¿Qué pasa en verano en Guadalajara? Mira, Jorge, cuando el paciente está enfermo, él debe hacer lo que se le dice. Aquí también tenemos Colima, el mar, y tenemos lugares muy calurosos. En una ocasión yo tenía una paciente de allá y no quería ponerse la media. Y yo me puse la media y fui con ella. Y estuvimos el fin de semana por allá por su casa y le demostré que no me pasaba nada si usaba una media en calor. Que alguien me diga que le causa daño una media en el calor, no es cierto. Produce vasoconstricción, es más grave dejarla sin compresión. Cuando menos, esa es mi opinión, mi experiencia. ¿Puedo intervenir, viejo? Dale. Decir lo contrario, pero dilo pues. No. En absoluto, doctor Trinidad, yo creo que le corroboro lo que usted está diciendo. La publicación la tenemos creo que es en Acta Flebológica del año pasado, es nuestra. Se hizo un estudio del tipo de utilización, la adherencia al tratamiento en clima tropical, en los países nuestros, en las zonas tropicales. Porque queríamos evaluar qué pasaba con los 2 grandes estudios, que uno es nórdico, el otro es de Estados Unidos, y queríamos ver qué pasaba con el paciente nuestro en los climas tropicales, porque la excusa nuestra es que no me la aguanto en tierra caliente o en clima cálido, que es lo que nosotros tenemos. El trabajo lo conoce muy bien Tomás Cortés, que lo estoy viendo acá al frente. Se lo presentamos hace poco en Lima, Perú, como si hubiera otro Lima, ¿no, Tomás? Lima, Perú. Es un chiste que le hago a él siempre. Pero realmente lo que descubrimos nosotros es que no tenemos una tasa de adherencia inferior a la que tienen los países nórdicos. Lo que sí hay que tener en cuenta son 3 cosas. 1, que la compresión
esto es ya un dato que mi padre lo va a mencionar ahorita al final probablemente, la compresión ya se sabe cuál es la que se debe trabajar para este tipo de pacientes de insuficiencia venosa crónica. Dos, Ok. hay que tener algo muy, muy claro, muy en cuenta con la mujer nuestra, que es distinta a la mujer nórdica o distinta a la mujer italiana. Es el color. Nosotros los médicos vemos beige, Sí. pero yo estoy seguro que si el doctor Trinidad me viene y me dice que él reconoce el color bisón, el color canela, yo comienzo a mirarlo con ojos sospechosos. Si el doctor Cortés me comienza a decir que hay 5 o 6 tipos de café, lo vemos con ojos sospechosos porque eso es muy propio de las mujeres. Las mujeres son las que ven tonalidades de café. Entonces, si uno ordena y prescribe una media con una tonalidad que sea apropiada para el concepto estético que tenga la mujer, y lo más importante en nuestros climas, si uno prescribe una media que tenga la puntera abierta, es lo que se les olvida a los que producen las medias, porque es que usamos sandalias en estos países, entonces la media tiene que ser abierta para que permita que el calzado que se usa en clima cálido sea apropiado. Y si nosotros hacemos eso, pues evitamos que el paciente haga la salvajada de recortarle la punta a una media, destruyendo toda la compresión y perdiendo obviamente la adherencia porque es una media fea, de colores no atractivos. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta, pero realmente nosotros en nuestros países tenemos la misma tasa de adherencia que se tienen en los otros países donde hay, digamos, un nivel más, comillas, educado de paciente. Perfecto, gracias, hijo. Magdiel, sigamos. No le tenemos esa conversación embolatada. Aquí nos toca volver a hacer más adelante otras cosas. De la puntera podemos hablar mucho. La mayoría de los pacientes no la usan porque les estropea las uñas. Están muy cerradas, les duele el juanete, no les gusta porque no se ve el zapato bien. O sea, tú tienes que considerar todo eso. De que no tenga puntera, de que sí tenga, que sea amplia, que se la hagas a la medida. Puedes quitarle la puntera a todas las medias, y si tienes una máquina de coser en mi consultorio, yo tengo de todo tipo de máquinas, se las arreglamos ahí para darles la solución. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Y así le decimos a los pacientes, ¿qué más quiere para que lo use? Y Jorge, lo más importante, yo no sé si entre este grupo de trabajo que tú hiciste, a los pacientes. ¿Repites la pregunta, Magdiel? Ahorita sí, todos los artículos y trabajos que se han estado presentando de elastocompresión tienen que medir la presión que está dando la media y el gradiente. ¿Y dónde la tomaron? En la cara interna, en la cara anterior, en la posterior. Aunque haya disparidad, nos tienen que decir del vector de energía que produce esa media en la pierna, porque eso es muy importante para que tú puedas tener los argumentos necesarios para convencer al paciente de que su media es la que necesita. Es la que necesita para su enfermedad, no la que se puede poner, no la del color que le gusta, no de esto. Ahorita les comento, yo no estoy yendo a mi consultorio, pero aquí tengo los perímetros de las piernas de las pacientes, y entro a la computadora y hago el cálculo y le digo, le corresponde tal media de longitud, mídele la presión, se le pone la media y le miden la presión, y le damos una nota a la paciente en la que dice, llevo a nivel del tobillo tanto, 4 centímetros más arriba, tanta presión, y se le explica perfectamente bien. Y es más, le digo, si usted se va con otro angiólogo, dígale al doctor que le ponga esto. Angiólogo es cirujano, perdóname, Magdiel, para los que estamos aquí en Colombia y en América del Sur, angiólogo es cirujano vascular también. Angiovaso, tratado de los vasos, de todas maneras, son los cirujanos vasculares, es correcto. Si se va con otro cirujano vascular, no, que le prescriba lo que debe ser. Bueno, no tenemos demasiado tiempo, desafortunadísimamente. Esto nos da para unas charlas para seguir más, pero no quiero que terminemos, Magdiel, sin que tú me digas algo. Ya vamos a seguir con las venas, no te quiero interrumpir en lo más mínimo tu conferencia de la osteocompresión y unas cosas que tienes lindas. Bueno, yo te hago una pregunta ahorita para que nos la digas al final, si te parece, lo estuvimos hablando los dos, en linfedema. O no el linfedema, en este momento el drenaje linfático manual, ¿qué está pasando con el drenaje linfático manual que se hace en muchos sitios?
en la actualidad. Tú me decías que había algo que imposibilitaba para que o que no debía hacerse drenaje linfático manual, con presión con las manos. ¿Qué es drenaje linfático manual, Magdiel? Tal vez no sea la persona muy apropiada para contestar esto como la torre que tiene mucha experiencia. Pero si yo te... Si No, yo yo, no sé si está por aquí. sí, pero yo he estado analizando en videos cómo practican el drenaje linfático manual diferentes escuelas. Finalmente, diferentes. Y veo que la persona que aplica el drenaje linfático manual no mide la presión ni el paciente sabe cuánto recibe. Que estamos provocando movimiento, pero finalmente no podemos cuantificar la cantidad de energía que le estamos poniendo en el drenaje linfático manual. Que sí sirve, que hay expertos y todo, pero hasta el momento a mí no me convence mucho todo eso, pues todo eso del drenaje linfático manual. Pero, por ejemplo, yo te puedo presentar aquí, tengo un presómetro que se calcula, se iguala al manómetro de mercurio y puedo hacer varias bolsas y hacerlo en forma secuencial con mis manos. Hacia allá voy para tratar de aprender yo mismo cómo hacer el drenaje linfático manual y cómo autocalificarme. Eso es lo que yo estoy haciendo. Sirve, cierto, pero cuando lo hace una persona con experiencia, pero que si nomás vas al salón de estética y te dan apachurrones en tu pierna, en el muslo de las pacientes les producen más inflamación, más destrucción de tejido y más celulitis. O sea, no está bien eso que vayan nada más con la esteticista, ¿me entiendes? Eso es lo malo, que probablemente eso hace que se esté desacreditando el drenaje linfático manual a como debe ser profesional, como debe ser bien profesional. A menos, yo he visto muchos pacientes así, más complicados que beneficio. Perfecto, Magdiel, mil gracias. Espera, antes de que sigamos contigo, hay una pregunta o varias preguntas que voy a hacerlas aquí. Algunas contestaremos ahora, otras en las próximas reuniones. Nos están preguntando si estamos usando o están usando la técnica de chiva con espuma. Esto nos da para toda una sesión. La persona que nos le está preguntando, bienvenido. Creo que en unos 15 o 20 días estamos exactamente hablando, podemos hablar de chiva, hay gente que hace chiva, y podemos hablar de espuma, pero esto nos toma otra conferencia completamente. Aquí nos dicen otra pregunta, en Brasil usan mucho medias sin puntera por el calor. Yo no creo que, ya lo explicó Magdiel, no creo que la puntera sea por el calor o por el no calor. No sé si quieran contestar rápidamente si la puntera es por el calor o no es por el calor. Magdiel. Bueno, siempre se dijo y se ha demostrado que debe dejarse los dedos libres para ver la circulación cuando aplicas algo. Entonces es un factor de seguridad también, dejar los dedos libres y que tengan ventilación en los espacios interdigitales para evitar la infección y los hongos. Si no estudias eso, sí, bueno, es otro motivo. Perfecto, Magdiel. Aquí hay otra pregunta. Jorge Hernando Entica más. Vamos a ir, dice, perdón por las inquietudes. Felicito mucho esta invitación. Realmente escuchando el panel de expertos se hace muy interesante el tema. También soy orgullosamente médico militar en formación. La pregunta es la siguiente. ¿A una persona a la cual se le ha indicado una media adaptada a su necesidad, deberá usar de por vida la media? Magdiel y Jorge Hernando, contéstenme esa pregunta si tienen ustedes. Jorge Hernando está haciendo reemplazos valvulares ahora. Perdone, Magdiel, te dejo en un segundo. No, sí, Jorge Hernando pregunta primero, que conteste primero. Así me lo dejas fácil. No la dejo fácil, ¿no? Esto nos da para mucho. A ver, Hernando, dale. Sí, la verdad, sí. La respuesta es depende. La respuesta es muy depende. Obviamente estamos acá. Estos son webinars para pacientes. Estamos enfocándonos a respuestas para pacientes y hay una miríada de oferta académica para nosotros en cirugía y en cirugía vascular
ya para cerrar esta información entre nosotros, pero digamos que tratando de dar una respuesta entre lo que se le está, el auditorio que tenemos y la pregunta que nos está haciendo el colega cirujano militar, la respuesta es muy ambigua, es depende del grado de insuficiencia venosa crónica, depende del nivel donde está ubicado el daño y depende de la magnitud de ese daño. La respuesta podría ser temporalmente mientras yo hago algún tipo de tratamiento mínimamente invasivo o invasivo, o si definitivamente estamos en el rango en el cual ese paciente no se beneficia de algún tipo de tratamiento de esta índole, probablemente tendríamos que pensar en un tratamiento a muy largo plazo. Sí, eso hay que decirlo con claridad, uno no puede pretender ordenar una compresión, unas medias de varices y pretender que el paciente se mejore. Esto es una enfermedad, las varices en general, lo que estamos hablando acá no es el linfedema, no es la insuficiencia de las venas profundas, es el problema de las venas superficiales, de las varices como tal. Es un problema que se maneja muy bien al punto que podemos llegar casi al nivel de curación, pero no podemos decir que las curamos. Entonces, la estrategia que tenemos, el maletín que tenemos nosotros como cirujanos vasculares, donde sacamos todas las herramientas para poder hacerle terapéutica al paciente, una de las herramientas se llama medias de varices, no es la herramienta, es una de las herramientas. De acuerdo, está perfecto. Aquí tengo otra pregunta, Magdiel, va. Esto viene desde Argentina. Dice, las presiones varían según el tipo de edema y existen linfografías en pacientes con linfedema y se ve cómo mejora el flujo de la linfa. Saludos desde Argentina. No, para mí no está muy clara no entiendo la pregunta. Mejora linfografía en pacientes con linfedema. La linfografía, de todas maneras, perdón que la conteste yo. Tal vez lo que quieres decir es que ya en estudios... ¿Cómo, Magdiel? No, contéstala tú, Jorge. No, muy sencilla. La linfografía, pues la linfografía lo que hace es mostrarnos los conductos linfáticos y la trayectoria que lleva el conducto, la linfa que va a través de ese conducto linfático. Medir las presiones no es fácil. Es decir, que yo me acuerdo, hicimos más de 800 linfografías en el Instituto Nacional de Cancerología y medimos la máxima presión que tolera un linfático. Un linfático tolera hasta 14 libras, de ahí para adelante se revienta, pero medir la presión exacta de la linfa en los distintos sitios, pues no, habría que medir, depende si hay linfedema, qué tipo de linfedema es, si estamos llegando a la cisterna de Kilo de Peckett, eso por un doctor, ustedes están viendo que estoy hablando con unas palabras un poquito raras, si la presión es a nivel del componente yugulo-subclavio, que es diferente, entonces tiene varias variantes de acuerdo a las presiones de la linfa. Bueno, yo quiero, Magdiel, no le sigo interrumpiendo su conferencia, ¿sigues? Termínala, sigue. Oye, Jorge, en relación con las medias del paciente ya operado, bueno, sí, uno puede bajarle la presión. Si usaba una media al muslo, ponle una a la pantorrilla. Bájale la presión, ponle una ya más estética, o sea, puede mejorar mucho. Porque tenemos que tomar en cuenta cuál es la actividad, cuánto pesa el paciente, tiene enfermedad hereditaria, se ha demostrado que las venas son más delgadas, son los que desarrollan varices. O sea, hay pacientes que nosotros los operamos, los dejamos perfectamente bien y vienen con más varices. O sea, no hay que quitársela totalmente. Sí, está muy bien la contestación de Jorge, depende, ¿no? Entonces, sí es probable que no se lo quitemos totalmente la media. Fíjense bien, la ventaja de poder hacer unas medias elásticas a la medida es que pueden usar ustedes para un bebé. Aquí le puse 18 o 22 milímetros de mercurio y en esta señora casi de 200 kilos le puse 30 milímetros de mercurio en el tobillo y 25 arriba. Lo medí con el presómetro, esta niña también, fue por quemado y malformación. O sea, esta posibilidad que deben de tenerlas ustedes en su consultorio les abre muchísimo campo de trabajo. Entonces, yo no puedo perder esta paciente, ni puedo perder esta, y a los dos tengo la posibilidad de ayudarlos. ¿Alguna pregunta ahí?
Sí, bueno, cuéntanos esas dos fotografías tan hermosas. ¿Qué es? Aquí, ¿Qué son? No, las que siguen. Tú mandaste ah, dos. ahí. Sí, Bueno, desarrollé últimamente un vendador automático cuenta. porque yo ya no pongo unas vendas con la mano porque nunca podía calcular la presión. Entonces desarrollamos un vendador automático y lo estoy presentando aquí en el Sharing en Nueva York, en el BIF, la semana pasada. Les voy a enseñar cómo, por ejemplo, hemos invertido la manera de vendar. Fíjense cómo vamos a vendar ahora de arriba hacia abajo. Todas las vendas que se están aplicando en mi consultorio se están aplicando de esta manera y van a medir la presión. Lo que estoy haciendo, apliqué menor presión acá y va aumentando hacia abajo. Ese es un vendador automático, es el único que existe en el mundo que hasta ahorita nadie lo conoce más que Hernando y los que vieron la presentación. Miren. Bueno, bueno. ¿Tienen preguntas? Magdiel, demasiadas, demasiadas. Por eso yo decía hace un momento que esta conferencia o esta charla tuya, que te interrumpimos muchísimas veces, pero es mucha la gente que quiere saber muchas cosas de lo que tú estás haciendo. Gracias por mostrarme este vendador. Yo no lo conocía, Magdiel, con tanto que hablamos los dos y que nos vemos, no lo conocía. Te felicito. Yo creo que aquí hay mucha tela para cortar y quisiéramos seguir y vamos a seguir. Vamos planeando ya nuestra próxima charla para nuestros médicos. Y aquí tengo no una pregunta, sino una noticia. La noticia dice que hay buenas noticias para los pacientes. Ya les cuento al final quién me lo manda, porque no es mío. Que las recientes investigaciones de Davis y Kahn demuestran que las medias más efectivas para la insuficiencia venosa crónica son las de compresión baja hasta la rodilla, que no es necesario ni más compresión ni más altura. Bueno, nos contestan eso. Voy a preguntarle a Magdiel qué opina de eso y luego a Jorge Hernando. Yo no soy el autor de ese artículo, no lo conocía ni lo había visto. Entonces, pero sí, la pregunta es muy interesante y vale la pena tenerla en cuenta. Magdiel, ¿qué opina de eso? Pues, ahora sí que son pacientes de la luna, ¿no? Son pacientes de la luna, yo creo, ¿no? Porque mis pacientes llegan con una trombosis de toda la extremidad y si tú quieres transmitir fuerza a una pierna, entre más extensa es mejor. Claro que normalmente utilizamos para los pacientes la media hasta aquí, hasta el huesito este que se llama tubérculo anterior de la tibia, hasta acá, eso es suficiente en la mayoría de los casos. Pero si la paciente tiene una trombosis de toda la pierna, dice la paciente, oiga, doctor, dice, ya se me resaltaron las varices del muslo. Es lo primero que le van a decir. No hay que agarrar las cosas como las publican y agarrarlas así. Hay que experimentar y ver si es cierto lo que dice el doctor. Yo lo acepto y lo voy a probar a ver si mis pacientes. Jorge Hernando dice algo. Cuéntame. Pero, pregunta para el doctor Trinidad. Jorge, Después de escleroterapia, ¿utilizaría medias de varice? Sí, Jorge. Sí. Sí, Jorge, sí lo uso. Yo completo esa pregunta que hace Jorge Hernando. ¿Aún para telangiectasias, Magdiel? Sí, Jorge. Bueno. Yo le voy a decir una cosa, Jorge. Puede ser que no sea necesaria, pero el paciente se siente más protección, le quita el dolor, se siente que usted lo está cuidando, ¿sí? Y aunque no le ponga una presión que no sabemos qué es. Claro que si la paciente se la quita y todo, pero yo siempre le protejo, le quita más el dolor, le quita el edema y hace cuenta que yo estoy mandándole un cuidado posterior. Venga, le he hecho un cuento, Magdiel, a ti y a todos ustedes les cuento. Yo no pongo vendaje.
ni pongo Sí, medias Jorge. después de una telangiectasia. Esto pasó hace 20 años, más o menos. Tenía un grupo de pacientes de sexo femenino, muy bonitas, por cierto, que les hacía, no existía la espuma, les hacía esclero en telangiectasias hace algunos buenos años, como lo estoy diciendo, más de 20 años. Iban los viernes, salían de sus oficinas, iba un grupo grande y les ponía su vendaje. Yo empecé a notar que las pacientes dejaron de volver a la consulta los viernes para que les hiciera esclero, no espuma, sino esclero en ese entonces, hace mucho más de 20 años. Y un día investigando, preguntándoles por qué razón no habían vuelto, pues una o dos de ellas me dijeron sencillamente, porque hoy es viernes, doctor, nos vamos de fiesta, terminamos con el vendaje en el cuello. ¿Ok? De ahí para acá abolí, poco médico, pero abolí el vendaje y la verdad me di cuenta que en mi concepto o en mi experiencia, Los viernes no se ponen vendas. no se ponen vendas, pero a mí resulta que los martes, los miércoles y los jueves la hago, tampoco la pongo y nos va bien. Posiblemente no es un tema de discusión, es tema de costumbre de hacerlo en venas pequeñas. Pero todo está bastante bien. Yo creo que estas charlas y esta conferencia, Magdiel, que la has hecho muy grata, y a todos los participantes, nos han llenado de conocimiento, nos han llenado de alegría. Me siento muy feliz por la cantidad de preguntas que hubo. Desafortunadamente no podemos contestarlas todas al tiempo porque interrumpiríamos la charla o el concepto del doctor Trinidad. Yo te invito, Magdiel, a que no hagamos una, sino hagamos muchas. Nosotros tenemos mucho que hablar contigo y con Jorge Hernando y con Raúl y con los que estén, con el doctor Panizo, que están aquí muchísimo. Tenemos que hablar y con Luis Fernán también, que nos aclaró lo de los ojitos. Claro. Si todo el mundo tenemos varices. Fíjese. Jorge. ¿Qué hubo, Luis Fernán? Jorge, dime. Una media que haga compresión como de torniquete arriba de los gemelos, ¿es perjudicial? Yo esa pregunta no quiero contestártela yo porque a ti nos vemos muy frecuente, Luis Fernán, y entonces démosela al doctor Trinidad que nos conteste. Cuénteme, Magdiel. La pregunta que hace el doctor Izaza. Doctor, yo le pregunto a usted. El doctor Izaza es oftalmólogo, ¿no, Magdiel? Sí, por eso, pero me dice a mí que le constriñe, si le constriñe es mal. Pero si usted tiene una presión cuantificada, tiene 10 milímetros de mercurio, tiene 20, lo va a usar una hora, o sea, no es extensa, no le va a hacer daño. Constricción, tal vez es mucha presión, pero si yo pongo, por ejemplo, una muslera para correr, ¿sí? Lo utiliza nada más para correr y le ponemos, por supuesto que estamos usando la de Novarix, pero le medimos la presión ahí y le digo al paciente, nomás úsela para correr. Y eso sí mejora. Pero una que usted no sabe qué presión tiene, qué tan extensa es, y yo si prescribo algo así no duermo, porque la paciente se lo va a quitar, le va a hacer daño, seguramente, o nada, ¿no? Pero normalmente si es excesiva la presión, sí le va a hacer daño. Bueno, entonces, muy amable. Bueno, creo que queda contestada, Luis Fernán. Magdiel, esta gráfica. Magdiel, muchas gracias. Yo no sé si quieras, vuelvo y te digo, yo creo que aquí tenemos mucha tela para cortar. Yo te invito en unos 15 días a que sigamos con la compresión y más que la compresión, que era lo que te estaba diciendo, sigamos un poquitico con espuma. Ha habido varias preguntas de eso. Aclaremos, al principio tú dijiste del medicamento que existe para evitar que se haya las complicaciones de los que hacemos espuma, para que no haya úlceras. Todo eso tenemos que hablarlo contigo. La verdad me lo acordaste hoy, me han recordado muchas cosas hoy que hacía mucho tiempo no tocábamos y que creo que vale la pena tocar esos temas. Perdónenme. Tengo una experiencia, Jorge, permítame tantito. Yo tengo una experiencia con Sotradecol, con esclerol y con
polidocanol, bien llevados, lo hicimos con el doctor Villavicencio, y los resultados se los puedo reportar dentro de una conferencia. ¿Con el doctor qué? No Doctor me suena, Lionel Villavicencio. no lo conozco. Le suena, Jorge Hernando apenas. Su profesor, su querido profesor del alma. Y mi querido amigo, el querido profesor de Magdiel, y mi querido amigo que vale la pena hacerle uno, no, sino 1000 homenajes a Magdiel que nos abandonó, pero aquí estamos todos, acordándonos de Magdiel. Me dicen acá, me dice Manuelita que Susan es la esposa de Magdiel, de la esposa de Leonel. Bienvenida, Susan. Un abrazo grande. Aquí tienes un buen amigo, excelente amigo, y dos alumnos de Susan, de Leonel. Papi. Dime. Susi se llama Florence. Sí. No. Susana es la hija. Susi se llama Florence. Secreto acá entre nosotros. Pero muy secreto, que tu mamá habla con ella todos los días y le dice Susan. Bueno, bienvenido. Esta reunión nos sirve para hacer muchos recordatorios y para que todos la pasemos lindos y para que todos hablemos. Aquí nos vuelven y nos siguen escribiendo que por favor, más preguntas. Entonces, nosotros les decimos que las personas que están interesadas nos envíen sus preguntas y datos de contacto a nuestro correo y los vamos a mantener completamente satisfechos. Hoy me siento feliz. El número de asistentes llegó al tope. Gracias a los conferencistas. Estamos felices y esperamos continuar con la educación al paciente y al médico que lo quiera, desde luego. Esto va para todos. A los colegas que asistieron, 1.000.000 de gracias. Vuelvo y digo, vi al doctor Panizo por ahí. A Magdiel, te luciste como siempre, no tengo que echarte más flores. Fue una reunión extraordinaria. Raúl, gracias por estar, que son a los que veo ahora. Jorge Hernando, 1000 gracias. Y todos los que están, pero que no estoy viendo yo en este instante, bienvenidos. Ayúdenos ustedes a hacer grande esta reunión. Nuestro paciente requiere mucho conocimiento. Nuestros pacientes requieren saber qué les estamos haciendo. Muchas veces nos limitamos o se limitan, no yo, ni creo que ustedes los que están aquí, se limitan a decirle, levántese la falda, levántese el pantalón, a esos son varices, baje 80 kilos que tiene de exceso y después cuando los baje vuelva. Queremos enseñarles, queremos decirle a nuestros pacientes, queremos decirle a nuestros médicos generales si están aquí, hombre, vamos a ayudarnos todos y vamos a ayudarle por el bienestar de nuestros pacientes. Muchísimas, pero muchísimas gracias a todos. Magdiel, especialmente, esta conferencia la luciste tú y espero que sigamos, ya te dije, este es el inicio de algo que estamos haciendo. Espero que se enamoren ustedes de sus pacientes y volvamos grande esta medicina de educación para el paciente, que fue un mensaje que hace unos 5 o 6 años, un poquito más, tratamos de darle al mundo latinoamericano, es decir, nuestros pacientes también valen la pena, no solamente el médico debe aprender, sino la gente tiene derecho. Y qué bonito que ese derecho no lo tenga viendo televisión o no lo tenga viendo su internet, sino que lo tenga con las personas que han hecho grandes inventos como el doctor Trinidad y como todos los que están aquí. Yo nuevamente te agradezco, Magdiel. Les quiero mandar un abrazo a todas las personas que estuvieron de corazón. Acompáñenos los viernes. Trataremos de que los temas sean lo más amplios posible y lo más didácticos y lo más oportunos para la situación. Pero antes de terminar, Magdiel, hay una fotografía aquí a la izquierda. Cuéntanos y luego nos despedimos. Diseño de la compresión, esta fotografía donde hay una gran incisión a nivel de muslo. Pues sí, esta paciente, sí, me lo mandó un angiólogo, ya lo habían operado, esta operación se la hicieron en Estados Unidos y desarrolló este linfedema tan tremendo. Está siguiendo todos los conductos linfáticos, por ahí va toda la cadena de 17 linfáticos. ¿Quién sabe quién se la hizo? Pues muy agresivo a todo. Bastante agresivo, bastante agresivo. Muy agresivo. Magdiel, entonces, prepárate, por favor, para muchas cosas y seguimos. Hay unos lindos amigos hoy que nos están acompañando. A Luis Fernán, haberte metido 1 hora aquí de ojitos, cambiarte para las piernas. Gracias por acompañarnos. Y bueno, allá estoy viendo yo a alguien muy lindo que quiero mucho. Hola. Hola, chiquita. Te adoro. Bueno, son mis nietos, no estoy hablando de mis nietos que están allá
al fondo. Un abrazo, Magdiel, para ti. Un abrazo fuerte. Un besito para mis nietas que las veo allá. Un saludo cordial para todos los colegas que nos oyeron. Jorge Hernando, mil gracias. Raulito, mil gracias. Magdiel. Fernando, gracias a todos. Que pasen buenas noches. Gracias, Magdiel. Una y mil Jorge, veces gracias. Jorge, Sí, Luis Fernando. muy Sí. amable por la invitación. Me pareció muy interesante el tema. Así de que se repita y estaremos Fernando. pendientes. Los viernes tendremos la misma reunión y vuelvo y te digo, ojalá encontremos alguna venita en los ojos, Luis Fernando, para que podamos, para que nos las puedas aclarar qué posibles enfermedades Bueno, ok, ponemos ahí, ¿ok? Pero estarás en todo caso, muy amable y saludos. bueno, Gracias. Luis Fernando, muchísimas gracias. Chao, hijo, gracias. Ok, gracias, viejo. Magdiel, un abrazo, como siempre, Un hermoso. abrazo, Jorge. Estamos en contacto. A todos, un abrazo gigante. Adiós, adiós. Muchas gracias, A doctor. las personas no se les olvide, a todos nuestra audiencia que estuvo y que quisieron hacer preguntas, no se les olvide comunicarse y nosotros se las contestaremos a la mayor brevedad. El doctor Trinidad está dispuesto a ayudarnos a contestar estas preguntas para Colombia, para México, para Perú, para toda América Latina. Entonces, nútranos con preguntas, eso nos interesa y los invitamos todos los viernes a que estemos haciendo educación médica vascular para el paciente. Un cordial saludo a todos. Perfecto. Nuevamente un abrazo grande para ti, ¿oyes? Adiós, Jorge. Descansen. Doctor Ulloa. Sí, Raulito, adiós. Chao. Doctor, Dime, ¿sí? doctor Ulloa. Muchas gracias, excelente conferencia, qué bueno el aprendizaje que nos están dando. Muy amables. No, señor, con el mayor de los gustos para todos ustedes. Les Doctor mandamos- Jorge Ulloa Sí, Domínguez, desde Valledupar. Sí, sí, El sí. doctor Uribe le manda un fuerte abrazo y como siempre lo felicita por brindar esa enseñanza académica a todo el mundo. Muchas bendiciones, mi doctor. Muchísimas gracias por haber estado ahí usted. Muy gentil y un cordial saludo a toda la gente del Valle, por favor. Gracias, doctor. Hasta luego. Feliz noche.